Bueno, ¿les parece si abrimos el micrófono? No sé cuál de las dos le gustaría poder responder o tener alguna reflexión de lo que se ha dicho. No sé si seguimos en el mismo orden y partimos con la jueza Mónica Helder. Bueno, primero que todo, señalar que, bueno, así es la lucha de los derechos humanos, ¿no? A no decaer, no es la intención que nos vayamos hoy día, digamos, apesadumbrados por la situación, pero sí tenemos que preocuparnos. Creo que todos desde el lugar que estamos tenemos que ser agentes activos para el cambio, y eso es lo que nos tiene que motivar. En lo personal, desde que realicé el informe lamentablemente la prensa le pone mi apellido, el informe Geldre, que lleva a ser hace casi 10 años, lo lamentable para mí es que después de haber, bueno, logramos visitar a aproximadamente 10.000 niños en ese año 2010-2011, y luego de eso vinieron 2 comisiones investigadoras que ratificaron las conclusiones del informe, y luego de eso el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ratificaba lo señalado por este trabajo de un grupo de jueces, y luego vino el informe de la ONU, que señalaba exactamente las mismas conclusiones, el 2018, y luego vino el informe de la Policía de Investigaciones, por el cual renuncia el fiscal Emil Fork. El juicio de Lisset Villa se quedó para el próximo año, 4 años de tramitación de los niños, niñas y adolescentes de la muerte de Sename. Ese es el diagnóstico que debería invitarnos, un diagnóstico reiterado, que debería invitarnos a ser agentes activos del cambio. Quiero tomar las palabras de Mónica para señalar también que me parece determinante el hecho de que en el legislativo se empiecen a dar los debates como corresponde. Debates como la adopción abierta, la adopción no puede seguir siendo secreta, no puedo yo cortar el vínculo con la familia de origen a un niño que tiene 10 años o 6 años, que conoce a su familia, debate que no quiere darse, ley que está en tramitación y que por supuesto no contempla dicha modalidad, y en lo personal intenté en un fallo generar fundadamente dicha institución y me fue revocado, así que tampoco por ahí ha sido eso una luz. Por supuesto que la ley de identidad de género tenemos que empezar a hablar respecto a los menores de 14 años, tenemos que empezar a hablar de la familia acogida. Hay un proyecto de ley del acogimiento, ¿cierto?, de 0 a 3, los niños no pueden pisar una residencia de 0 a 3 años. La institucionalización le hace mal a los niños y por lo tanto ese debate tenemos que darlo ya. ¿Y qué es lo que generalmente ocurre? Que se dice en el Congreso, empecemos a dar los debates técnicos, y eso es lo que debería empezar a darse, no como prejuicios, como ha señalado Mónica, es que no van a haber familias acogedoras. Muy bien alguien ha señalado acá, Chile, yo creo que frente a un llamado, todos, ¿cierto?, o gran parte, o un número importante, no lo sé, vamos a ser capaces de acoger a un niño, niña y adolescente, pero no ex antes tratar de paralizar la ley, porque resulta que alguien hace una afirmación como que en Chile no va a existir la posibilidad del acogimiento familiar, y por eso es tan importante que miremos para el lado, por supuesto, que tenemos que aterrizarlo, ¿cierto?, a nuestra cultura, pero tenemos que mirar lo que ha ocurrido en otros países cuando se legisla. Tenemos que legislar en base a la evidencia, en base a estudios, y eso no es en algunas ocasiones, o más de algunas ocasiones, como se da el debate legislativo. Tenemos que hablar de la autonomía progresiva, tenemos que dar ese debate, me parece, también. Ahora, estaba tratando de buscar el dato, pero era más de un 25%, creo que las listas de espera van en un 40%, le puedo mandar a Anita el informe que expuso ayer en la protección de infancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero entiendo que era más de 50.000 niños en lista de espera. Alguien decía muy bien que son 2 años, eso nos tiene que doler, por supuesto que nos tiene que doler, porque además, cuando yo dicto una sentencia y pasan 2 años, lo más probable es que esa situación de vulneración del niño se haya cronificado, ¿no? Y lo que ha ocurrido, y lo que me tocó también en un proyecto que vimos más de 15.000 derivaciones de los tribunales de familia a la red, era que cuando el niño lograba el programa ya no era sujeto de atención de ese programa, porque su vulneración había aumentado, por lo tanto ya no era posible que trabajaran con él en un programa de intervención breve, entonces ahora necesitaba uno cuya intervención fuera mayor. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo, y no se supera con la legislación que se ha creado. Es más,
yo lo dije así, aquí está el senador Montes, estoy muy preocupada de lo que ocurrió en la ley que crea el nuevo servicio, dado que el último garante finalmente son los tribunales de familia, y hoy yo puedo no solo derivar al tipo de intervención, sino que al programa específico. Es decir, si necesito un programa de reparación, yo derivo al programa, al proyecto en definitiva. Ahora yo voy a derivar servicio y va a ser el servicio el que va a designar el programa en particular. ¿Qué me preocupa? ¿Qué pasa si al niño se le cambia de región, por ejemplo, porque no hay oferta en la región? El tribunal pierde un poco, ¿no?, esa digamos, supervisión que teníamos hasta el día de hoy. Los jueces tenemos también un rol activo que ejecutar. No podemos seguir, para nosotros no puede ser, no puede darnos lo mismo que un niño esté en lista de espera de 2 años. Bueno, están los apremios, y a los jueces nos cuesta mucho, muchas veces, aplicar los apremios contra quien corresponda. Nosotros somos los últimos garantes, y en eso también falta perfeccionamiento en nosotros, falta estudio, y así de esa manera lo dijimos también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas veces la Academia Judicial no entrega aquellos programas que nosotros necesitamos para ir perfeccionando, ir mejorando. Este tema que tenemos nosotros, ¿cierto?, de que me califican mis superiores, también eso es la carrera funcionaria, y también en cuanto a las decisiones que yo puedo tomar, si estoy mirando para arriba, que el superior me va a calificar, entonces a lo mejor eso también me inhibe. Ahí también hay mucho, mucho que hacer en ese tema, en la nueva Constitución, por cierto. Ahora, políticas de prevención. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, más bien a lo represivo, a tener la respuesta tardía, pero nosotros tenemos que apostar y poner las fichas en la prevención, y poner las fichas en la protección administrativa que, como les referí, fue creada mientras en el curso de la ley, por la insistencia, digo yo, de algunos, ¿no?, pero no se entiende, y por mucho tiempo en la tramitación de la ley se trataba de decir que toma medidas o no toma medidas, en fin, una legislación no puede ser así. Tendríamos que haber tenido un sistema robusto de protección administrativa con oficinas locales de la niñez que tuvieran la oferta necesaria en el territorio, etcétera. Bueno, vamos a partir de otro modo, de a poquito, revisando, ¿cierto? Y ir viendo cómo en el camino nos va. Y no nos va bien cuando nosotros legislamos así, y no nos va bien cuando nosotros creamos programas sobre la marcha, como ya les señalé, las residencias de alta especialidad, que fue la respuesta para los niños en problemas de salud mental. Alguien hablaba, ¿cuánto es el problema de salud mental? El 70% de los niños que estaban en el sistema residencial, dijo la ONU, tenían problemas de salud mental. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos? Cero, porque la corta estadía hoy casi no existe. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que se da a dicho informe? La residencia de alta especialización, que las invito a revisar cómo ha sido el funcionamiento y qué es lo que ha ocurrido, y las graves situaciones de vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se han dado en esas instituciones. Tenemos que avanzar en la salud mental de los niños, y ahí hay un gran cambio que podemos hacer como país, y es que el contexto familiar es lo que puede resolver la situación de muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En vez de que estén en el sistema residencial, ¿por qué no darle cada uno de nosotros, los que podamos, un contexto familiar? Y por eso es que relevo de nuevo la situación de ponernos las pilas con el acogimiento familiar. Creo que con eso, por lo menos de los puntos que anoté, me habría hecho cargo de la mayoría. Muchas gracias, Mónica. Mónica, le damos la palabra. Mónica Contreras. Mónica Contreras. Tengo un problema aquí, muchas Mónicas. Como nunca, porque no es un nombre tan común. Bueno, anoté las consultas e intervenciones, voy a ir tratando de ir comentando cada una de ellas. Se habló de las listas de espera. Efectivamente, debiéramos avanzar hacia lo que hemos ido conversando durante esta tarde, ¿no es cierto?, a instalar un sistema de protección integral y que establezca garantía, y eso significa, así como lo hemos conocido, por ejemplo, en tal vez la única ley con garantía, que es la ley Auge de salud, ¿verdad?, que establece garantía y mecanismos de exigibilidad. Nosotros debiéramos tender a tener algo en esta línea. Lo menciono porque tal vez lo más cercano a lo que estamos pensando, y eso ayudaría, por cierto, a poder darle prioridad, atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes, y atender el tema o sea, no debiera existir, como muy bien lo ha descrito la jueza, existir lista de espera en este tipo de graves vulneraciones, porque son violaciones de derechos humanos fundamentales de lo que estamos hablando.
Por tanto, esto es inaceptable, intolerable socialmente y no debieran existir, y por tanto aquí debieran de verdad existir garantías explícitas con mecanismos de exigibilidad muy claros en la ley de garantía. Y en el nuevo servicio eso no está establecido, por cierto. Si bien hay avance en materia de, seguramente van a haber avances en materia de modelos de calidad, atención, etcétera, no está establecido garantías de atención y que vayan a resolver este problema. Por supuesto que coincido y comparto que tenemos que avanzar también en la instalación de un modelo muy pensado en términos de política pública orientado a la prevención de las vulneraciones de derechos. Efectivamente, ahí debiera estar los mayores esfuerzos, porque es la única manera de reducir la violencia contra los niños y las niñas. Y en esto quiero también aprovechar de mencionar que no quisiera que quede la sensación de que este es un tema solamente arraigado en las poblaciones en situación de pobreza. ¿Sí? Aun cuando efectivamente hay una alta correlación entre las poblaciones que están en el Servicio Nacional de Menores y la situación de pobreza, pero efectivamente hay estudios que avalan de que al menos el 70% de la población de los niños, niñas y adolescentes, o sea, independiente de su estrato socioeconómico, sufren algún tipo de violencia, sea física o psicológica. Lo que pasa que no, obviamente los estratos más altos resuelven esto de otras maneras, y los niños, niñas y adolescentes no terminan en el Servicio Nacional de Menores. Nosotros también hemos de alguna manera judicializado la pobreza y la violencia en el marco y en el contexto de pobreza. Eso también es parte de los privilegios de los estratos más altos. Cómo abordan las crisis familiares y las vulneraciones a los derechos de los niños y adolescentes de estos espacios y de estos estratos socioeconómicos más altos. Y eso también lo planteo porque desde esta perspectiva revisaba, a propósito de este encuentro, volví a revisar la CACEN del 2017 y hay un dato bien interesante respecto a, hay una pregunta de la CACEN específica sobre el informe de niños, niñas y adolescentes respecto a la presencia. Le preguntaron a los hogares sobre si ha presenciado o vivido, lo anoté acá en mi cuaderno, situaciones de violencia en el sector de residencia. Y me llamó la atención que el primer quintil expresaba que un 49,2% había presenciado situaciones de violencia, y el quinto quintil, el quintil más rico, ¿no es cierto?, de nuestro país, un 36,5%. Hay una diferencia, por cierto, de un 10%, pero las brechas aquí no son tan grandes como en otros temas cuando uno analiza el estudio de la CACEN. Cuando uno va a mirar los datos de la CACEN respecto a ocupación del jefe de hogar, las brechas son altísimas. Lo que yo les había mencionado respecto a la malnutrición, por ejemplo, entre el primer quintil el 20% hay malnutrición versus el quinto quintil que tiene solamente un 11%. En cambio, en los temas de violencia, la brecha se reduce. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir con esto, que el tema de la violencia contra la niñez y adolescencia es un tema transversal, y eso es una alerta en el sentido de que cuando tengamos que dar este debate no tenemos que necesariamente poner el foco solamente en la reforma del CENAME. Tenemos que efectivamente demandar la instalación de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez, porque ese sistema de protección integral lo que va a venir a hacer es velar por los derechos universales de todos los niños, niñas y adolescentes del país. O sea, efectivamente velar por la protección integral de los 4 millones y fracción de niños, niñas y adolescentes, y evitar efectivamente que lleguen a ingresar a protección especial o que requieran de esta protección reforzada de parte del Estado, ojalá la menor cantidad de niños, niñas y adolescentes que hoy, en el caso de los niños que están ingresando al CENAME, representan más o menos el 5% de la población de niños, niñas y adolescentes. Dicho esto, quiero también hacerme referencia a algunas cosas específicas que consultaron. Julio nos hablaba del piloto sobre los niños que tenían algún adulto significativo privado de libertad. Yo te puedo contar, Julio, que ese programa hoy en el gobierno de la presidenta Bachelet se transformó en un programa ya de política pública que se llama el programa Abriendo Caminos, y es parte del subsistema de seguridad y oportunidades, que es parte del sistema de protección social, que todavía sigue en el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, es un programa que ha ido avanzando en el sentido de ir instalando también una perspectiva de derecho, y
Y aquí también quiero hacer referencia a que el Ministerio de Desarrollo Social también tiene, por ejemplo, y me gustó mucho tu intervención, porque en el tema de las niñas, cuando yo hablo de niñeces, lo que quiero también provocar es que abramos la mirada también, aquí es que esa diversidad es amplia. Hay distintas situaciones también en la situación de los niños, niñas y adolescentes y en la situación de sus derechos humanos y en el contexto familiar en que ellos se desarrollan. Uno de ellos es, por ejemplo, la realidad de los niños que nos muestra Julio, de los niños que tienen un adulto privado de libertad. Otro programa interesante que hay en el Ministerio de Desarrollo Social es el programa que atiende a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. No puedo dejar pasar mencionar a ese grupo en esta reunión porque es un grupo muy invisibilizado también en nuestros debates y en nuestras conversaciones. No obstante, muchos de ellos son parte de la primera línea ahora en los movimientos sociales, en el estallido social, están ahí, están presentes en los movimientos de alguna u otra forma. Son 572 niños que fueron, de acuerdo al último conteo del ministerio, y también ahí tenemos un programa que está alojado en el subsistema de seguridad y oportunidades, que también es un programa que nace al alero de una incipiente política pública para las personas en situación de calle que surge también en el gobierno de la época de la concertación, pero que no ha logrado consolidarse como una política integral. Y aquí quiero también avanzar en una reflexión que quiero compartir con ustedes y que también tiene que ver con lo que hablaba Soledad respecto a los temas de consumo problemático, por ejemplo, en las familias. ¿Sí? Y cómo abordar el tema de los jóvenes que entran en conflicto con la ley penal o los que tienen conductas de alguna manera disruptivas y que no pueden ser, y que no entran, como decía ya, que no están de alguna manera adecuadamente abordados. Y es que yo creo que el gran problema que tenemos hoy en día, y a propósito de también lo que yo señalaba al inicio, ¿no es cierto?, que ya llegamos a una pobreza mucho más estructural, es que el modelo de protección social, tal cual está planteado en las políticas públicas, necesitan una reforma también importante. ¿Sí? Necesitamos, y esto que se ha dicho desde hace muchos años respecto al tema de la mirada sectorial, efectivamente ya es una mirada que está agotada. ¿Sí? Es una mirada que no es capaz de resolver los problemas estructurales que tenemos por delante. Y eso es muy patente a propósito de abordar, por ejemplo, estas poblaciones. Cuando el programa Abriendo Caminos pone la mirada solamente en el niño, niña y adolescente y en quien lo está cuidando y desatiende la situación de la persona privada de libertad, por ejemplo, en vez de generar una integración entre la política pública que tiene que ver con la reinserción del adulto, ¿no es cierto?, que está privado de libertad, versus también la situación familiar del niño que está afuera, ahí tenemos obviamente un bache y una deficiencia en la respuesta del Estado que hace que esta respuesta sea insuficiente, que genere crisis cuando, por ejemplo, egresa la persona del sistema penitenciario y regresa a su casa, genera nuevas crisis familiares, etc. En el caso de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle, misma situación. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que explican su situación, quiero decir a todo esto que el promedio de edad de los niños que están en situación de calle es de 15 años. Y la edad promedio de la cual estuvieron por primera vez durmiendo en la calle es de 12 años. Esa es la realidad de los niños en situación de calle en nuestro país, que si bien no es un número muy significativo, a la luz de tal vez las realidades de otros países, es un número que nos debe doler, por cierto. La principal causa que ellos señalan de por qué están en situación de calle tiene que ver nuevamente con crisis familiares. Entonces, cuando yo planteo una mirada de Estado que más bien está focalizada en ya abordar las vulneraciones de derechos y no en la prevención, cuando planteo políticas públicas que están demasiado focalizadas en un problema y no ve, digamos, la integralidad de la situación familiar, por cierto que son respuestas limitadas, extremadamente focalizadas y que finalmente no resuelven de manera sostenible la realidad y no permiten restituir efectivamente o garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes. Por tanto, cuando Soledad nos decía hay que tomar decisiones, que ella cree que hay que tomar decisiones de fondo, en mi opinión, la decisión que hay que tomar de fondo efectivamente es demandar que se apruebe con urgencia una ley de garantías
de los derechos de la niñez, con garantías efectivas, con mecanismos de exigibilidad, o sea, una ley de buena calidad en el fondo. Y por cierto que lo que ya hemos comentado respecto al proceso constituyente, como lo hemos venido conversando. Bueno, antes de darle las palabras a nuestras invitadas, vamos a darle la palabra al senador Carlos Montes, senador, para que pueda encender su micrófono. ¿No puede? Paulina, ¿estás por ahí? Ahí sí. Bueno, en primer lugar saludar a Mónica Geldre, una maestra para muchos, y también a Mónica Contreras, que también... a Mónica Geldre me tocaba oírla varias veces, varias semanas, una vez a la semana o dos veces, y la verdad que uno queda bien sacudido después de oírla, porque tiene una pasión y un sentido muy profundo de mirar una realidad y el sufrimiento y la alternativa. Y Mónica Geldres, que hablaba menos en la comisión, pero estaba atrás y después decía dos o tres frases nomás y a uno también lo dejaba bien conmovido. Porque son realidades que uno las aprende, no las aprende una y otra vez y las tiene que volver a aprender muchas veces. Yo creo que es re valioso lo que está ocurriendo, ¿eh? O sea, es un momento para que se está repensando, reponderando todo y hacerlo en grupo. Yo creo que es algo muy fuerte lo que está ocurriendo. Yo hoy día he estado en distintas cosas y en distintos tipos de encuentros y hay hoy día un clima bastante como el que aquí se siente en torno a distintos temas, o sea, es decir, remirar la realidad, replantearse. Yo creo que esto es tremendamente potente. Bueno, respecto a todo lo que aquí se dice, mira, hay muchas realidades bien tremendas. La situación de los adultos mayores hoy día es una cuestión bien tremenda. O sea, los adultos mayores en gran medida están votados por la sociedad. Si no fuera por la Fundación La Rosa y por la Hogar de Cristo y alguna familia, en todo caso están votados de muchas maneras. Incluso uno en los inviernos ve que los adultos mayores están votados porque los hijos se apoderan de sus casas adelante y los tiran a una media agua en la parte de atrás. Eso me tocaba verlo permanentemente en distintos tipos de villas, en distintos niveles de ingresos. Eso es también una realidad. Los niños con necesidades especiales, y uno podría hacer un largo recorrido de las realidades que la sociedad trata de distintas maneras. Y al final uno llega a la conclusión de que aquí es una sociedad bastante poco humana al final de cuentas. O sea, se ha deshumanizado. El tema del humanismo es algo muy central de revalorar y reponer. Pasamos de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita. Es cierto que se ascendió el acceso a muchos bienes de consumo. Nadie se imaginaba haber tenido auto, nadie se imaginaba tener... O sea, a la gente se olvida, pero el 90 no teníamos... Los teléfonos eran poquitos, ¿eh? No eran había muy pocos teléfonos en toda la ciudad y muchas cosas. Se llega a otros niveles de vida, pero con una sociedad que va no asumiendo buena parte de su realidad, muy desequilibrada, muy desigual. Yo sobre esto quisiera decir dos cosas. Uno, esto no es porque sí, no es porque haya seres humanos desconsiderados, si en todo esto hay gente que ha luchado, buscado. El problema es que esto no es fácil, porque en la sociedad hay poderes que no se nos puede olvidar. Y obviamente que tenemos un orden, un neoliberalismo que tiene dos poderes fundamentales a mi juicio. Uno es la Constitución y el otro son los 200.000 millones de dólares que manejan la AFP. Son con esos dos ejes para manejar una sociedad. Hay otros más, pero estos son muy centrales. Y hay gente que defiende todo eso. O sea, si no hubiera sido por el estallido o la revuelta, la Constitución no estaría en debate. Buena parte del debate en que estamos no se hubiera puesto arriba de la mesa. O sea, así de concreto. Porque distintos caminos no pudieron porque estaba todo hecho para una determinada forma de impedirlo. Y llegar a cambiar el sistema previsional, les quiero decir que va a ser muy difícil. Y no porque no hay ideas, hay muchas ideas. El problema es que quienes manejan eso no lo van a entregar así nomás, porque en la historia de los países eso es complejo. Y por eso que uno dice aquí, frente a la realidad del niño, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que pensar frente a la realidad de la sociedad, otras formas de cambiarla y enriquecerla. Yo voy a terminar con eso, pero es cierto que los niños, todos los niños,
son una realidad que la sociedad no asume como debe, y hay miles. Y para todos los niños, lo decían muy bien las dos Mónicas, o sea, esto no es solo concentrado en los niños que tienen problemas de abuso, infractores, sino que hay un problema hay una realidad con todos los niños. Hay una sociedad muy de mala calidad en lo que se refiere a los niños. A uno le toca entrar a esto de muchas maneras, pero a mí me influyó mucho el año no sé cuándo, en el gobierno de Frei, cuando me tocó enfrentar una reforma no tan distinta que la que se discute hoy día respecto al Sename. Y era de Delia del Gato. Y se aprobó una reforma y se discutieron los modelos, que fuera familiar y que no. En fin, muchas cosas que yo oí ahí. Pero al final de cuentas, se crea una institución con un enfoque que para la época parece que era potente, pero con incapacidad de cumplir su rol. Por varias cosas. Uno, por plata, lo que dice Iván Zamora, que una cosa, se le dio plata para atender al 10% de los niños que lo requerían, por decirlo con una imagen. Eso fue lo que se discutió a propósito de esa ley en la sala de la Cámara. Entonces había una restricción muy fuerte de recursos, no era solo el enfoque. Y al final nos venimos, como él mismo reflejaba en las cifras que daba, dando bote y terminando con un problema muy serio. O sea, lo del Sename es producto no del Sename, sino que el conjunto de elementos de enfoque y condiciones con que se dota esa institución. Yo al principio creí que pagaban re malos sueldos, empecé a hablar con los funcionarios y no son malos sueldos, la han peleado harto, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000. O sea, yo pensé que era un nivel de sueldo muy inferior. O sea, el tema de los sueldos de buena parte de los funcionarios no es el tema, o sea, que hay un tema de enfoque y un tema de que hay una institución hecha para no cumplir sus propios estándares, por limitados que sean, y no para asumir el conjunto de realidades, como muchas cosas que aquí se han planteado están presentes. Pero a mí también me ha tocado entrar en el tema de los niños desde la educación, y he estado harto tiempo discutiendo, en fin, y creo que hoy día tenemos un tremendo problema con la educación porque no sabemos quiénes son los niños. O sea, el mayor problema es que no sabemos qué están viviendo, qué están sintiendo, qué están pensando, qué quieren. Y esto nos ocurrió muchas veces. O sea, esto durante mucho tiempo hubo una cierta continuidad en los niños y de repente se provoca un quiebre grande en los últimos años. Ser educador hoy día a tientas, porque los educadores son a tientas, suponen. Y bueno, estamos el mundo entero estoy ya tratando de repensar qué es lo que es la educación, porque ya no es tan claro. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósitos cumple? Porque esto se ha ido complicando mucho, mucho más. Entonces, uno ve la educación y aquí hay educadores de párvulo. O sea, yo soy mucho más valorador de la educación de párvulo antes de que la tecnocracia se metiera que ahora. O sea, eran más afectivas, eran más cariñosas, eran más cercanas, eran más complemento del niño. Y se mete todo estos modelos educativos súper sofisticados, pero los niños tienen menos afecto, menos hay muchas dimensiones en los niños que no son, no quiero generalizar, pero en muchos lados no son acogidas. Bueno, y después de estos dos como ejes de metida, me toca llegar, después de estar en la presidencia del Senado, a la Comisión de Infancia, que es una comisión especial en el Senado, y me toca llegar a un mundo que yo desconocía. Yo lo que uno no es que desconozca a los niños, desconozca el mundo que trabaja en torno a los niños. Y empezar a mirar desde muchos lados. Bueno, yo reconozco que a mí la Mónica Geldre me impresionó mucho desde el comienzo, o sea, además que siempre uno lo retaba y todo, ¿no? Pero siempre me impresionó mucho, se me impresionó mucho por su profundidad, su agudeza, y además ella siempre iba con un señor, o muchas veces con un señor que también era muy agudo, muy a fondo. Pero después llegaron unos argentinos y nos presentan el modelo argentino y uno queda absolutamente trastocado porque los argentinos van mucho más adelante que nosotros en todo esto. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos? Tratamos de trabajar primero en la ley marco de las garantías y la derecha nos dijo no, y el gobierno nos dijo no. Así fue porque hay mucha diferencia, no nos vamos a poner de acuerdo, en fin. Y tuvimos que entrar por la ley primero que estaba en justicia, ni siquiera estaba en esta comisión del niño, la ley que tiene que ver con no sé cómo le llaman, pero los niños infractores, o los jóvenes infractores, en fin, otra realidad, y al final terminamos con una cosa bastante reducida, que supone que tiene que atender 9.000 niños. Ese es el supuesto que hay, cuando lo más probable, señora jueza, que esto deben ser 50.000. O sea, esa es la realidad.
Entonces, y esto no es que no se debata, se debate harto. Y ahora hemos estado en esta otra ley para los niños que requieren más protección y el cambio modelo de protección, que no se pasa al modelo familiar en muchos aspectos. ¿Y qué ocurre? De que la derecha nos dice, miren, no, esto de hablar de garantías no corresponde. Eso no tiene facultad el Parlamento de hablar de garantías. Entonces todos nos dicen, hay que velar por tal cosa. Yo me he convencido que este es un eje fundamental de debate, fundamental, este concepto de velar por, tratar de que se priorice acá. O sea, un Estado sin responsabilidad. O sea, sin responsabilidad, sino a lo que sea posible nomás. Y es bien tremendo, porque la derecha en eso está bien convencida. Y de repente uno dice, claro, el Estado no se puede hacer cargo de todas las cosas al mismo nivel. Pero estudiándolo un poco más, y la verdad que en niño no es lo mismo que en otras cosas. No es lo mismo que en ciudad, por decirlo así. No es lo mismo que el derecho a la ciudad, e incluso que el derecho a la vivienda o que otros derechos. O sea, hay que diferenciar, por mucho que uno quiera que todo sea más fuerte. ¿Y sabe lo que nos ocurre ahora? Que después de todos los problemas y todo, el gobierno veta el proyecto. Y mañana tenemos discusión en la sala del veto al proyecto, después de todo lo que costó. Si esto que se demore, no es porque no sean trabajadores y van Zamora a los parlamentarios, o sea que hay diferencia. Cuando hay acuerdo, salen rápido las leyes. Cuando hay diferencia y tensiones y lucha y disputa, hay mucho resorte en que se concentra todo eso debate. Y a alguien con mucha ingenio en la Cámara de Diputados se le ocurrió agregar un artículo al final que esta ley no entra en vigencia mientras no esté entrando en vigencia la ley de garantía. Y esto los tiene desesperados porque ellos estaban seguros que no iban a dejar salir una ley de garantía, la iban a trancar a como diera lugar, pero el vínculo de las dos cosas genera esta posibilidad. Y está muy tenso todo esto y hay mucha disputa, con mucha pasión además, porque hay varios actores. Aquí el actor no es derecha nomás y centro izquierda, aquí hay un actor que son los jueces que están mucho más críticos de todo, porque tiene una visibilidad mucho mayor, que hay otra gente que es estudiosa del tema, más que operador de un sistema, lo estudian, que también es muy hipercrítica. Están después los que están a cargo de instituciones, y a veces hay un conflicto de interés, ¿no es cierto? Porque tienen que tener, en fin, hay una diversidad de actores, ¿cierto? No es una cosa, está el Ministerio de Hacienda al final de cuentas, que es el que define por dónde vamos y hasta dónde llegamos, porque esa es la realidad. Entonces, yo creo que si logramos sacar estas tres leyes ahora, en los próximos, incluso en paralelo con el debate constitucional, con todas las imperfecciones que esto tiene, es un tremendo paso adelante. Y a partir de eso habrá que reformar y mejorar, porque la correlación de fuerza es la que hay, ¿no? Por mucho que se pelee. Yo valoro mucho lo que ha hecho Jimena Rincona, que yo creo que se la ha jugado harto para poder avanzar esto. Si fíjese que para lograr meter la ley de garantía tuvimos que meter varios aspectos de la ley de garantía en la ley de protección. En los primeros capítulos los cambiamos y metimos, porque era la única posibilidad de entrar a discutir el tema de la garantía. Y cuando el gobierno vio eso y la derecha vio esto, dijeron, bueno, ya, avancemos en garantía pensando que la iban a parar. Bueno, esa es la... ¿Qué he aprendido yo de toda esta cuestión? Mira, yo creo que aquí hay un tema de discusión de principios, de derecho, que es clave para la Constitución. Es clave eso. Uno aprende esto de la autonomía progresiva, que en la vida a uno le parece obvio, pero cuando se fundan sistemas públicos, hay mucha resistencia a pensar de que el niño puede pensar por su cuenta, desarrollarse por su cuenta y no tener que seguir puramente la pauta que le indican otros. Bueno, entonces es un tema que es bastante obvio en la vida, pero acá hay una resistencia inmensa a la autonomía progresiva. Yo viví en México exiliado y en México siempre cuento lo mismo, pero en México los cabros eran totalmente dependientes a los 15 años, cumplían los 15 y partían corriendo para cualquier lado. O sea, había una cultura de los 15 años en el caso mexicano. Bueno, lo que yo vi, por lo menos donde yo vivía. Y en otro no. Acá el concepto de autonomía progresiva es muy violento para algunos, ¿no? O sea, como que sería perder el control sobre los niños, los padres. ¿Qué nos ocurre con esto tenemos una campaña? Yo les podría mostrar mi teléfono y todos los correos que he recibido solo en el día de hoy, son como más o menos 100 al día. De ahí una campaña orquestada contra el tema de la autonomía progresiva, contra el rol del Estado, como que el Estado no debiera existir, como que el solo hecho que hubiera política pública significa alterar
el principio que es la familia, que son los padres los que definen lo del hijo, lo que es obvio, ojalá que hubiera mejores familias en todos lados para mejores niños. El problema es que aquí requiere una política pública que ayude a la familia, ayude al contexto y haga que se respeten los derechos de los niños también. Esto que la jueza decía, la cláusula del miedo, no es una teoría, es práctico. ¿Eh? Estamos todos los días. Además, yo pienso y voy a decir, yo creo que detrás de esa campaña está un señor que se llama Larroulé, porque ellos saben de que en lo profundo de la sociedad chilena el concepto de familia, el concepto de niño, es muy determinante, y esto está estudiado para otras sociedades, es muy determinante de la matriz con que mucha gente mira la sociedad, la política, todo. Bueno, yo he aprendido de los principios, los derechos y la dificultad y las disputas que hay en todo esto y la complejidad que eso tiene, que la verdad que antes de entrar a esto me lo imaginaba muy por encima. Lo segundo que he aprendido es que con el Estado que tenemos no vamos a llegar muy lejos. ¿Eh? O sea, si aquí no reformamos el Estado, o sea, el solo hecho que el Ministerio de Justicia responda a lo que requieren los niños, es casi imposible. O sea, ahí se habla que coordínense, o que el Ministerio de Educación se haga cargo de los niños que requieren educación. Si el Ministerio de Educación ha sido muy despectivo con los niños, directora, muy despectivo con los niños que tienen algún grado de necesidad distinta. ¿Para qué hablar de salud? Yo encuentro que salud es realmente vergonzoso como sector. O sea, que un niño que tiene necesidad de apoyo en salud mental, que el solo hecho que lo atiendan una vez, media hora, se demoran 4 meses, porque eso es lo que tenemos hoy día, que parece que es muy superior a lo que hubo en otros momentos. La verdad que es una cosa que uno dice, ¿cómo puede ser esto? Pero el problema no es solo esto, sino que no hay cómo coordinarlo porque tenemos un Estado que tiene que... Aquí la ley dice en algunas partes que se coordinen para la justicia, para esto, para cosas que sabemos que un Estado de estas características es imposible. Y tenemos un sistema municipal que es para otras cosas, para controlar a la gente más que potenciar respuestas a muchas realidades como por ejemplo la de los niños. Yo me convencí a partir de la discusión de infancia, jueza, de que el tema de la reforma del Estado tiene que tener otro rol y otra importancia en el tipo de disputa por una nueva sociedad. Yo creo que es fundamental, no es un derivado, un resultante, un factor de la transformación también. Bueno, y la otra cosa que yo he aprendido, que ya la dije, pero la repito, es que sin recursos no llegamos a ninguna parte. Entonces, hoy día todo este sistema de protección, ¿cuántos recursos adicionales tiene? 150 millones de dólares. Es una vergüenza con una institución que tiene alrededor de 400 de base, más 150, no va a poder asumir las tareas, el nuevo modelo, los nuevos estándares que se insinúa. No va a poder, simplemente no puede, y es un hecho. Y esto lo saben todos, y el presupuesto se corre cada vez que se lo cita a dar cuenta cuál es el análisis en términos económicos del costo de cada niño que está en el sistema, ¿verdad? O sea, realmente... Y hay una inconsistencia. ¿Cómo eso se cambia? Es difícil. Es difícil porque hay mucha resistencia a esta hacienda. Nosotros en todas las sesiones pedíamos que fuera la dirección de presupuesto. Habrá ido, si fue el 10% de las sesiones fue mucho, porque no querían tener enredo en la cabeza ni ellos, o sea, ni siquiera plantearse los temas. Bueno, yo creo que es muy importante el debate constitucional de la nueva constitución. Creo que todos estamos aprendiendo mucho. Todos estamos conociendo gente que ha profundizado en algunas dimensiones y que nos sensibiliza, nos dota de elementos para pensarlo, para actuar, y es muy rico. Yo creo que aquí han habido una cantidad de intervenciones muy distintos ángulos. Y cada ángulo uno dice, pucha, discutamos más. Maite, yo pensaba el municipio y esto. O sea, los municipios les falta plata, pero nunca han tenido tanta plata como la que tienen ahora. ¿Eh? Pueden hacer más los niños porque, como decía Verónica Aliaga, no es solo de plata, es también de prioridad, de centralidad, y no digo solo con los niños, hoy día, en fin, pues aquí hablar con lo que está ocurriendo en otras partes con los adultos y con todo. Bueno, yo termino diciendo que la nueva constitución es fundamental para mirarnos de otra manera como sociedad, para tener otra aspiración, otra autoexigencia. Pero también esto hay que traducirlo en reformas en la realidad, que no son lo mismo que la nueva constitución. La constitución son los principios fundamentales, este no es un programa ni de gobierno, son los principios a través de los cuales nos miramos y nos exigimos y nos imponemos una idea de forma de ser como sociedad. Hay reforma y hay que generar recursos, y esto de generar recursos tiene que ver con cómo funciona la economía, y esto hay que pensarlo porque vamos a tener un periodo largo con poca plata. ¿Eh? Un periodo largo con poca plata. Por lo menos yo creo que los próximos 2 gobiernos van a ser gobiernos de poca plata. Entonces nos acostumbramos a tener un incremento, no solo el gobierno, sino que la sociedad, un incremento constante,
Y ahora vamos a tener que pensar hacer las cosas de otras maneras con los recursos que tenemos. Y eso tenemos que repensarlo también. Si este modelo que subimos y subimos y subimos, en la historia de Chile no había ocurrido nunca. Es la primera vez que ocurre a partir del 90 en adelante, si esto no es propio. Pero ahora tenemos que pensar también cómo enfrentamos un conjunto de desafíos de distinta naturaleza en un contexto así. Y la pregunta es la que decía Verónica Lega, ¿cómo se hace el cambio? ¿Cómo cambiamos? Y yo por lo menos me convencí, a mí me gustó el ejemplo de los patios culturales, me gustó harto el ejemplo de los patios culturales porque en el fondo un conjunto de personas que dice yo soy creador de nueva sociedad, estoy en disputa, Gramsci lo llama a esto guerra de posiciones, o sea, no solo acciones, sino que también estar en una disputa concreta por los niños en el condominio donde ella vivía o en otros lados. Yo creo que necesitamos hacerlo en todas las esferas de la sociedad, incluyendo los municipios, Maite, o sea, los municipios y sus municipios. O sea, requiere una disputa dentro de decir, nosotros queremos más democratizar este municipio. Hoy día hablábamos de las universidades, o sea, si la universidad no tiene una disputa también para formas de hacer las cosas, que no es solo tomarse, a la primera cambio es tomarse todo y no entender la toma como parte de un proceso que requiere muchas dimensiones. O sea, tenemos que repensar la democracia en la forma de hacer política, en la forma de plantearnos las cosas y en la cual todos tenemos un rol. ¿Por qué yo soy optimista? ¿Y por qué soy optimista? Porque tenemos mucho potencial como sociedad. El problema es cómo nos replanteamos la forma de ser parte de la sociedad y la forma de jugarnos por el cambio y no solo esperar que algunos lo hagan. Este no es el tiempo de los grandes líderes, eso no es para este tiempo, verticales que orienten y dicen las cosas van por acá. Es un tiempo de que la transformación o es muy democrática o es con mucha gente o es difícil que haya una transformación. Yo creo que vamos a ganar el próximo gobierno. Vamos a ganar el próximo gobierno, pero lo vamos a perder. Vamos a ganar porque este gobierno ha dejado la embarrada, pero lo vamos a volver a perder si no somos capaces de instalar una cierta capacidad de formas de enfrentar los temas y una fuerza mucho más articulada, y en eso yo creo que hay que hacer cambios bien importantes en la manera de pensar una estrategia transformadora democrática. Bueno, yo quería, antes de que ustedes hablaran para que me critique, jueza, y también la Mónica Contreras, quería yo por lo menos hacer alguna reflexión. Eso se va. Muchas gracias, senador. Bueno, le abrimos el micrófono a ambas para que podamos ir también cerrando este encuentro. Hemos tenido 3 horas de discusión, de debate, de análisis, muy rico, por supuesto, con mucha información, y ya para ir cerrando entonces con ustedes le damos la palabra. Mónica Gelre, si quieres parte de esto. Gracias, anoté todo, senador, todo. Primero, partir agradeciendo nuevamente la invitación al senador y a su equipo que organiza, y además agradecer profundamente las intervenciones de cada uno de ustedes. La verdad es que para mí ha sido un aprendizaje también, ha sido enriquecedor el visualizar también que existe este compromiso, sobre todo de aquellos que trabajan, ¿no?, en la primera línea con los niños, niñas y adolescentes. Me voy a tratar de hacer cargo en 2 minutos de todo lo que se me quedó de la primera y de las preguntas y de las últimas intervenciones, porque me parece que son relevantes. En relación a la ley de adopción, se señala, ¿no?, que a lo mejor la ley de adopción sería un poco lenta, ¿no?, que cuesta que los niños se declaren susceptibles de ser adoptados y sean finalmente adoptados. Pareciera que esta es esa percepción. Pero la verdad es que el problema no está con la ley de adopción, tenemos que mejorarla, por cierto, pero el problema es ex antes, y es el procedimiento proteccional y todo lo que hemos visto, cómo ingresa una medida de protección que ingresa todo al tribunal, y luego existe sobreintervención de la familia, los programas no se coordinan, no existe programas que trabajen realmente en forma eficiente y eficaz con la familia de origen, que los alienten a mantener la guarda. Y por eso, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando trabajo con un familiar, luego aparece otro, entonces a los 6 meses trabajo con otro familiar, y así se va alargando el proceso. Entonces, cuando se inicia la causa por susceptibilidad de adopción, existe oposición de la familia con la cual no se ha hecho un trabajo eficiente, eficaz, y entonces vuelve a empezar el proceso, y eso es lo que eterniza. Pero si nosotros tuviéramos un buen procedimiento, si se modificara la ley de tribunales de familia en términos de poder tener un procedimiento, programas que funcionaran, la verdad que ese es el momento que tiene la familia para apoyarlo, para recibir el apoyo del Estado para mantener la guarda, y la adopción sería, ¿cierto?, un trámite mucho más rápido. Entonces, ¿dónde está la complicación? No necesariamente en la ley de adopción, sino que es un problema que viene de antes. Se hace necesario que la estadística que se maneja para tomar las decisiones de política pública sea una misma. Hablaban de los niños en la calle, Mónica decía
500 y algo, me corregirá después, sí, pero la Corte Suprema dice 300 y algo, y ahora el Centro de Observación y Cumplimiento de Medida de Protección dice que son 1000 y algo. La verdad es que así no se puede ir generando, ¿cierto?, pensando cuál es la institución o cuáles son los recursos que estén asociados si no tenemos estadísticas comunes y como Estado y un sistema que nos vaya nutriendo a todos, desde el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, con el mismo número para la toma de decisiones. Es vital tener estudios de trayectoria. Está mal entendida la reserva en los tribunales de familia. Hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se solicitó algo que es absolutamente necesario. Veamos cómo ingresan los niños, niñas y adolescentes y cómo salen después de años de tramitación en los tribunales de familia con la intervención de 2, 3, 4, 5 jueces, 5 consejeros técnicos, 10 programas, 20 programas sobre intervención donde le exijo a la familia lo que no podría jamás nunca cumplir yo. Y entonces esa mirada que tenemos que cambiarla y esa modificación debemos hacerla. Importante también es revisar la ley de subvenciones. Eso hay que mirar a fondo. ¿Por qué? Porque aquí existen grupos de poder, efectivamente, que ejercen una presión. La concentración del mercado está en pocas manos, y eso tenemos que necesariamente revisarlo. Hay que relevar el trabajo de quienes realizan la primera línea, que digo yo, quienes están ahí, los tíos de trato directo. No sé si digamos, funcionarios o profesionales, a veces profesionales, otras veces con algún oficio, ganan el sueldo que señaló el senador Montes. Yo más bien tiendo a pensar que son los administrativos, los técnicos, no los profesionales los que ganan ese monto, y las personas que hacen el trabajo duro, tiendo a pensar que es bastante menos el sueldo que ellos reciben. Por lo tanto, no olvidar, modificar y revisar completamente la ley de subvención, y sobre todo poder contarles que en pandemia este trabajo que hacen ha sido además más duro, porque han tenido que hacer turnos, ¿no? Y muchas veces turnos extra, y en fin, si es que hay alguno que sufrió de COVID, y eso lo pudimos recoger desde la Comisión de Infancia en las visitas que nosotros hacemos. Decía, eso es lo que había preguntado María Elena, Ignacio, Paulina. Ahora, en relación a lo que señalaba Verónica, con su propia historia de vida, ¿no? Hace presente que, si bien es cierto, en algo avanza en la ley del nuevo servicio con tener un programa para los mayores de edad, ¿no?, que siguen estudiando. Yo creo que nosotros lo que tenemos que mirar es algo así como la ley de egreso asistido en Argentina, un programa biopsicosocial que acompañe al joven, ¿no?, cuando egresa, que pueda tener un lugar, no vaya a la calle, si no tenga un lugar, se le entreguen los recursos, además de garantizar su educación desde todos los ámbitos de su vida. En relación a lo que señala Verónica, voy a tratar de ser lo más corta posible en términos al 10%. El 10% implicó a los tribunales de familia un 1.828%, más de los escritos. La verdad es que ha sido bastante complejo, no se tomó en consideración alguna, que nosotros no estamos en línea, que no tenemos funcionarios en línea que hagan las liquidaciones, tampoco hay conexión con las AFP, por lo tanto lo que tuvimos que hacer rápidamente, la señora Gloriana Chevesich toma la decisión de formar un grupo técnico, y hemos tenido que ir generando procesos que nos habríamos demorado meses en una semana, decretar cautelares así, de a 1000 cautelares para cautelar los fondos. Lo logramos, nos equivocamos, sí, aproximadamente en un 5%, y en eso vamos a tener que ser rigurosos a la hora de dar, digamos, los datos. ¿Qué logramos hacer? Llegamos a cautelar al 95% de los fondos, pero de aquí a lograr la entrega, eso es otra cosa, porque el proceso es largo y las personas van a tener que esperar efectivamente para poder tener y obtener el pago. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Que los alimentos no se cumplen, ¿no? O sea, tuvo que venir el 10% para darnos cuenta que el derecho humano a alimentos no se cumple y existe una gran deuda. Hay teorías miles, hubo una mesa entre el Ejecutivo, ¿cierto? Entre el Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Justicia con el Ministerio de la Mujer, expertos miles. Entonces vamos a esperar ahora, estuvo bien bueno, ¿cierto? La mirada, en todo caso, esperemos que saquen buenas conclusiones desde ahí en ese tema, y paciencia. Si alguien pidió, en definitiva, la retención, sabemos que generalmente son mujeres las que están a cargo del cuidado de los hijos, y tenemos que hacernos cargo también de qué pensar, cuál es nuestra cultura, por qué no pagan los hombres. Eso deberíamos preguntarnos, por qué no quieren o por qué no pueden,
¿cierto? Mezcla de las dos cosas, y no podemos seguir pensando que el DICOM, que reforzar la parte, ¿cierto?, los apremios vaya a ser la fórmula de que nos saque adelante o que permita efectivizar el derecho a los alimentos. De ninguna manera tenemos que salir de esa mirada, alguien lo dijo también, salir de la mirada de los apremios, ya bastante tenemos, y la verdad es que además nos sirve. ¿No? Tendremos que ver cuál es el porcentaje de órdenes de arresto que logra su objetivo. Lo que no puede seguir ocurriendo es que sea la mujer la que persiga el pago, o el Estado se hace cargo, tiene más músculo, o visualizamos otras medidas, pero no puede seguir la mujer insistiendo mes a mes para tratar de cobrar los alimentos, porque ¿sabes lo que ocurre? Revisando ahora con mayor profundidad el tema, es que muchas veces se aburre, un año, dos, intenta que traigan un domicilio, se frustra la orden de arresto, deja 2 años de cobrar los alimentos y después vuelve, y así. No podemos seguir instalando el peso del cobro de alimentos en las mujeres, y además debería, para el caso de que los padres no puedan pagar, y vuelvo a decir padres porque generalmente hay, por supuesto, también hombres que tienen la guardia de sus hijos, pero mayoritariamente son mujeres, no le podemos seguir dejando la espalda a ellas el cobro de los alimentos, y debería al menos haber, a mi juicio, un fondo solidario que se haga cargo de la pensión mínima al menos. Hacer presente en relación a lo que decía Claudia del derecho del niño, ¿cierto?, a ser escuchado. Ahí también tenemos un problema, la ley de entrevista videograbada en materia penal, y en familia, por supuesto, en familia no, y la verdad es que es necesario que los jueces se entrenen en entrevista, porque si no se puede hacer mucho daño a los niños, niñas y adolescentes. Se hablaba también del Sename, ¿no? Y uno tiende y todos pensamos, el Sename, la culpa del Sename. De ninguna manera la culpa es del Sename, la culpa es de todo lo que hemos hablado, si es que no se puede hablar de culpa, la verdad no. El problema, ¿cierto?, la raíz del problema se visualiza en el sistema completo, no necesariamente en el Sename, pero sí quiero decir que tenemos que modificar la forma en que se eligen los cargos. Los cargos se eligen muchas veces no por las competencias técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué llega en los altos cargos claves se llega a aprender? Y eso con los niños no se puede seguir realizando. Y por último, señalar en relación al senador, agradecer, y complementando sus palabras, creo que el desafío más grande que tenemos ahora, una oportunidad, es, como decía también Mónica Contreras, que logremos un debate serio, no teñido de ideología, porque no es lo que tuvimos en la tramitación de la ley de garantía, ni que se tiña por creencias religiosas, como decía Mónica, por prejuicio, y necesariamente tiene que contar con la participación de los niños, niñas y adolescentes que han estado ausentes e invisibilizados en nuestro país por muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mónica, por todo el tremendo aporte que ha sido en esta conversación. Mónica Contreras. Bien, gracias. Bueno, para ir cerrando, reforzar tal vez algunas cosas y tratar de responder rápidamente otras. Respecto a los planteamientos que hacía María Soledad, ella mostraba el tema de la realidad rural, comentar al respecto que había una promesa en la reforma del Sename y que dice relación con asegurar ciertos programas, oferta mínima, ¿no es cierto?, de servicios a nivel regional y territorial. Yo creo que eso es un interesante tema que hay que hacerle seguimiento, porque hoy en día efectivamente la distribución de los servicios a nivel territorial es muy dispar y mucho más en los sectores rurales. Y ella también ponía un punto que es lo que ya se ha estado comentando respecto al tema de la subvención. Yo sí discrepo de hablar y referirnos a esto como un mercado. Creo que básicamente lo que hay es una ausencia del Estado, y es por eso que sí tenemos que dar un debate en la reforma del modelo y en la instalación del sistema de cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la sociedad civil en la protección especial. No obstante, y tal como lo declaraba y lo reforzaba Iván, efectivamente no ha habido voluntad política para reformar el modelo de financiamiento. Los programas ambulatorios del Sename tienen una buena subvención, no obstante los programas residenciales, que es donde está la mayor cantidad de niños, digamos, con mayor vulneración de derechos humanos, tienen una brecha de subvención que puede llegar al 50% del costo de cómo sostener el programa
mensualmente y el otro 50% lo pone la organización que sostiene ese programa. Eso no puede ser, porque es un programa que debiera estar financiado al 100%, y si tenemos aspiración además de ofrecer un servicio de calidad, eso debiera estar garantizado por el Estado, y por tanto hay que revisar el modelo de financiamiento. Me parece interesante, sí, lo hemos estado revisando, la idea de una superintendencia, ¿sí? Creo que es una idea que hay que darle vuelta, hay que revisar como nos planteaba María Soledad. Por otro lado, también, bueno, creo que Ignacio, Paulina, Roxana también van dando cuenta de temas centrales y que tiene que ver con el tema básicamente de participación y cómo también van llegando las políticas públicas al nivel local. Y yo creo que aquí hay un tema importante como para también de síntesis de las reflexiones, de los comentarios que hemos hecho, de la conversación que hemos tenido hoy en día, y que es que mientras las cosas más estructurales, o sea, no podemos estar expectantes o observando, ¿no es cierto?, los grandes cambios, sino que esto también tiene que partir desde los niveles más comunitarios, locales y familiares. Yo al inicio de mi intervención el día de hoy ponía ese hincapié. Cuando nosotros hablamos de un enfoque de derecho de la niñez, no estamos hablando de temas técnicos, estamos hablando de temas políticos, de derechos humanos, estamos hablando de una perspectiva de cómo nosotros concebimos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y en eso, bienvenido a los planteamientos de Ignacio y Paulina respecto al tema de participación, bienvenido también a hacer memoria, ¿no es cierto?, de buenas experiencias que pudieran haber tenido a nivel territorial, que pueden rescatarse, reflotarse, repensarse también, pero esta vez con los niños, niñas y adolescentes. En eso debemos empoderar a los niños y adolescentes desde el nivel local y desde el nivel familiar, también poder revisar nuestras propias relaciones a nivel familiar, ¿sí? Desde el enfoque de derecho nosotros hablamos de los círculos de protección, y esos círculos de protección parten desde la familia y luego se extienden hacia la comunidad, y después viene el municipio, y después viene el colegio, y así se va extendiendo esos círculos de protección, pero parten desde el nivel familiar, y entonces, por eso desde el fuero más interno, más privado, hasta el ámbito más público, tiene que venir la revisión, el replanteamiento de cómo nos estamos relacionando con los niños y las niñas, y qué posibilidades estamos dando reales de empoderamiento y reconocimiento de su ciudadanía. Y ahí recojo también téngase presente María Soledad respecto a que el discurso crea realidad, y no tenemos que hablar de que son el futuro de Chile, ellos son ciudadanos hoy, ellos sí son los adultos del futuro, ellos son nuestros líderes del futuro, los futuros gobernantes, los futuros senadores, los futuros jueces o juezas de Chile, pero son ciudadanos hoy, y ese reconocimiento es el que está en deuda, y el que tenemos que ir trabajando. Y finalmente solamente a clarificar a Verónica que precisamente lo que yo quise plantear al principio era que frente a la pandemia lo que ocurrió fue dar cuenta efectivamente de esta desarticulación que existía bajo este eslogan del Estado garante de los derechos entre el nivel local y el nivel central, y cómo los niveles más locales y los municipios tomaron un rol de protagonismo a la luz de un Estado y de un gobierno que estuvo muy debilitado frente a una emergencia sanitaria de esta envergadura. Y ahí, por supuesto que recojo y rescato el rol de los municipios también como parte de un actor relevante en la garantía de los derechos de la niñez. Por eso también es importante y celebro la mirada crítica que se tiene de las OPD, que fueron una buena iniciativa en su minuto, pero esta mirada crítica en la medida que podamos ir replanteando su diseño para que puedan cumplir con el espíritu por el cual fueron creados. Así que bueno, y respecto al proceso constituyente, nada más que reforzar que en términos de proceso, si tenemos que hacer causa común, precisamente para que el proceso constituyente tenga, como ya lo hemos dicho, mecanismos formales para considerar la opinión y la participación de las niñeces y adolescencias en ese proceso, y dentro de la Carta Fundamental, y si tuviese que priorizar, efectivamente, de todo lo que hemos conversado, creo que yo priorizaría por el interés superior de los niños y niñas, como principio de la Convención, priorizaría también por el principio de igualdad y no discriminación,
y como lo había dicho anteriormente, y creo que también el principio de autonomía progresiva tiene que darse el debate a nivel constitucional, porque eso efectivamente va a despejar en adelante una serie de reformas muy importantes, como por ejemplo poder retomar la ley de identidad de género para los niños menores de 14 años, como por dar un ejemplo, entre otras materias que están pendientes. No me queda más que agradecer, ha sido la verdad es que un agrado escucharles, conversar y discutir, y siempre uno queda con gusto a poco, así que cuando quieran estoy acá de vuelta para que sigamos conversando los temas que hayan quedado pendientes. Muchas gracias, Mónica, y sin duda que vamos a seguir conversando de este tema y profundizando más. Como ya se ven, un aplauso, por supuesto, fuerte para las dos. Un lujo, como siempre, contar con ustedes. Yo me quiero quedar y vamos a ir cerrando con lo que aquí ha dicho también el senador, lo han dicho varias y varios de nuestros participantes, y Glorita lo dejó muy bien escrito ahí en el chat. Yo creo que hoy no solo basta el Estado, y nuestro cambio tiene que ser hoy. Nuestra forma de enfrentar a los niños, de abordarlos, de quererlos, de darle un nuevo trato, no basta solo con la institución, sino que parte de nosotros. Y ese cambio en nuestra cultura tiene que ser hoy y no mañana. Así que agradecerles a todas, a todos, invitarlos para el próximo martes. Estamos a 19 días de la fecha histórica del 25 de octubre, y el próximo martes vamos a hablar de un tema que ya salió aquí nuevamente, el senador lo planteó muy bien, que es el Estado y por supuesto la nueva Constitución. Así que los invitamos para que participen a las 7 de la tarde y síganse cuidando, porque tenemos que estar muy bien para el 25 de octubre. Un abrazo, gracias senador, gracias a la red de iniciativa, a todos. Mónica Geldres, Mónica Contreras, un abrazo, un gusto. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias.